Buenas tardes. Literatura y panfleterismo, o política y literatura, estética y panfleterismo. La literatura siempre ha servido como un vehículo a los intereses, inicialmente pues en el siglo XX y a finales del siglo XIX, a los intereses políticos, a los intereses ideológicos. Ha sido el vehículo por antonomasia de la transmisión de la ideología, tanto de izquierda, de derecha, pero predominantemente la literatura, la ideología de izquierda, tanto comunista y socialista. Y eso, se pegó ahí, se quedó tan pegoteado a la olla como con Colón, y ha trasvasado el siglo XX, todo el siglo XX, el debate y la discusión sartreana y camusiana entre arte por el arte y literatura o arte comprometido, y a tal punto que hoy en el siglo XXI, ya habiendo terminado las primeras 2 décadas del siglo XXI y estando en la tercera década, nos encontramos que todavía quedan ciertos rezagos, ciertos resabios de gente más o menos sesentera, setentera, ochentera en esa línea, tanto de edad como de época del siglo pasado, en que todavía siguen creyendo que hacer literatura es lo mismo que hacer protesta. Es decir, yo hago un panfleto, cuestiono al gobierno de turno, cuestiono a las cuestiones disolutas de la sociedad y termino etiquetando que todo aquello es literatura, por no llamarlo en su nombre propio, llamarlo panfleterismo, llamarlo un discurso político, un discurso ideológico, un discurso sociológico, que en el estricto rigor no es que esté mal. No es que esté mal. El discurso ideológico, político, está dentro de un espacio de democracia, está aceptado. El detalle está que se invade otro terreno, se invade otro espacio para poder, sobre la fachada de la literatura, poder decir que es la política o la expresión de protesta o la ideologización, ¿no es cierto?, termina confundida o termina etiquetada como literatura, como poesía. Digo esto porque indudablemente no es que haya fenecido, haya terminado este proceso, de que hay mucha gente sobreviviente, algunos dinosaurios, que todavía siguen vendiendo esta idea a las nuevas generaciones. Pues yo me considero una generación intermedia, soy un noventino desde el punto de vista de la localización literaria aquí en la región norte del Perú. Me considero un noventino, un punto intermedio entre el quiebre que se da en un país y en un continente lleno de conflictos, lleno de tiranos, lleno de dictaduras, pero también un proceso de modernización con la revolución de las comunicaciones que nos abrieron más posibilidades que las que antes había cuando uno estaba estudiando en la universidad. Yo, a punto de egresar de la universidad, estudié aquí en la Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, literatura, entré en un proceso donde nos venía una avalancha de la revolución de las comunicaciones a través del internet, a través de la computadora, terminado la década del 80, empieza los 90, con una nueva mirada y también con una nueva forma de poder, leer cosas que antes no hubiéramos podido leer jamás, si es que no hubiese habido este espacio de las bibliotecas virtuales, donde no hubiéramos podido crecer o compararnos literariamente con poetas o escritores de otras latitudes. Creo que eso abrió muchas posibilidades y ya va a depender mucho de el uso que se le dé y la lectura que se le dé al internet. El internet tiene mucha información, buena y mala, es la manera como uno lo usa. En ese sentido, creo que hoy seguimos todavía vendiendo la idea, mucha gente, que es muy poca, es poca la gente, sin embargo hace más ruido que los que normalmente están expectando y están viendo pues qué es lo que pasa con
con el proceso de la literatura, y la literatura debe servir para ideologizar, para protestar, para el compromiso con el pueblo. Todo este discursillo que todavía se sigue vendiendo hace perder el horizonte, la vista de lo que significa literatura como un producto estético, como un producto artístico. Y obviamente pues lo empujan, lo encajonan a quien escriba, a quien haga arte hoy, lo tienen que etiquetar o encajonar directamente, ¿no es cierto? Tienes que hacer de tu arte un arma de protesta, aunque el arte en realidad sea solamente una fachada, no haya arte, sino haya básicamente un espíritu contestatario, un espíritu rebelde, un espíritu donde antisistema vas contra todo lo que signifique derecha, todo lo que signifique desarrollo, civilización, progreso. Creo que eso todavía se sigue vendiendo, pero muy poca gente lo está creyendo ahora, porque indudablemente hoy la gente es más lista que hace 50 años, que hace 40 años, es mucho más lista. Los niños, los jóvenes son mucho más listos que los que éramos pipiolos en la década del 70, 80, donde yo también he sido parte de eso. Soy del año 68 y por lo tanto en la década del 70 pues era niño, en la década del 80 era adolescente y en la década del 90 ya era joven. Pero obviamente como tenía ese espíritu, digamos, aparte de la rebeldía que es natural, consustancial a la edad, leer textos diversos a los que nos ponían en el menú en la universidad, me abrió esa posibilidad de conocer y mirar no solamente la parte política, sino la parte estética de otra dimensión. Porque vamos a decir verdad, aquí en el Perú, como muchas partes de Latinoamérica, se sigue vendiendo el chauvinismo literario. Nos hacen leer solos los libros de literatura locales, regionales o nacionales, y nos venden la idea de que eso es lo máximo. O sea, nos ponen como prototipo, como modelos, textos que son de factura local, pero entendiendo de que esos textos en realidad, de manera contextualizada, son textos muy pobres literariamente. Hay mucha gente que se vende como el mejor pan en los espacios regionales, en los espacios locales, como yo siempre lo digo, en son de crítica. Hay gente que nos vende una especie digamos, de escarceo literario, una especie, digamos, de envoltura literaria, pero que en realidad no tiene de literario. Tiene mucho, digamos, de contar, mucho de expresar y trasuntar la intimidad, el sentimiento, las emociones, y a veces pueblerinas, terrígenas, y a veces de identidad en la que a veces caemos en este chauvinismo, pero nos olvidamos que el texto literario es un producto estético. Más allá de lo que pueda decirnos de identidad o no identidad, más allá de lo que pueda decirnos de protesta o no protesta, la literatura siempre esconde, tras líneas, esconde una expresión de descontento, de insurrección, de rebeldía, pero lo tengo que hacer, digamos, de tal manera que no parezca un discurso de un politicastro más, que no parezca un discurso de un dirigente que sale a una plaza y está desgañitándose hablando contra el sistema, porque ese discurso en realidad tiene una connotación política, pero no tiene una connotación estética. Ese discurso tiene una expresión ideológica, pero no tiene una expresión poética. Entonces hay muchos textos que circulan y que pululan a veces en redes sociales y en los corridos, digamos, de la gente vieja o la gente dinosauria que hace literatura y que a veces influye mucho sobre la gente joven o no tan joven, y que termina siendo vista como un modelo, como un prototipo ideal de literatura, olvidándonos que la literatura debe contener el componente estético en primerísimo lugar, el componente pedagógico, ideológico, político en rangos después. Porque si yo presento algo literario por literario, y en realidad más que literario, más que estético, está lo ideológico, está lo político, que es bueno, pero hay que llamarlo al pan pan y al vino vino, como dice el dicho. Es decir, si el discurso ideológico, ¿no es cierto?, pretende vender, ¿no es cierto?, un modelo, pretende vender un sistema de ideas que esté a favor de las grandes mayorías, bien por ello, y que así debería de ser,
Pero ese discurso tenemos que etiquetarlo y tenemos que darle un membrete, tenemos que darle una denominación acorde a eso. Puede que el discurso sea muy político, muy ideológico, muy populachero, y que esté, digamos, reivindicando a la gran mayoría y buscando la redención y la reivindicación de las grandes mayorías. Eso está bien, pero ese discurso hay que llamarlo por su nombre. A ese discurso hay que decirlo directamente. Que hay todo, ¿no es cierto? Es un discurso político, es un panfleto político, pero no tenemos que llamarlo necesariamente poesía, a menos que tenga un lenguaje literario, connotativo, tropológico, estético, retórico. Que ese discurso sea simbólico, que detrás de ese gran discurso poético se encargue, ¿no es cierto?, el discurso mismo de vender esa protesta ideológica o de vender ese nuevo mundo, ese mundo posible. Eso indudablemente es posible hacerlo, ¿no es cierto?, partiendo de la base estética, de la base literaria. Pero no, encontramos muchos discursos y mucha gente que vende, digamos, panfletos, que vende, hoy que estamos aquí en el Perú viviendo un momento compulso, pues eso pega, eso vende, porque eso es masivo, es popular, mucha gente, digamos, se pega a ello. Pero en realidad son discursos que no tienen nada de estético, son discursos que no tienen nada de literario, como también la postura que pueda tener. Yo puedo tener una postura ideológica y política, y la puedo decir aquí frente a todos, pero una cosa es la postura verbal, o una cosa es la postura del yo real, de quien es el ser humano, la persona, el ser social, y otra cosa es la postura del artista, la postura del escritor, la postura del poeta, la postura del intelectual. Esa postura es muy distinta al yo real, porque la postura estética es una postura que está de alguna manera arropada con la parte artística, con la parte lingüística y la parte estética. Por lo tanto, no se puede pedir que el discurso político de cualquier ciudadano, con todos los derechos de poder opinar y de cuestionar, sea equivalente o sea el mismo del discurso estético. Porque el discurso estético tiene que ser trabajado, es trasvasar el discurso ideológico que lo pueda tener verbalmente como orador, lo puedo trasvasar al discurso estético, al discurso literario. Obviamente, rebajando el nivel, rebajando el panfleterismo, rebajando la opinión directa que pueda tener para comunicarme con las grandes mayorías, para pasarlo a discurso estético literario. Porque el discurso estético tiene otra lectura. Ahí está escamoteado, ahí está escondido toda mi protesta, toda mi postura ideológica. Pues si yo quiero ser comunista, socialista, como me plazca, puedo hacerlo, pero desde el punto de vista literario. Pero no puedo quedarme con un discurso comunista, socialista, político, de una postura política, y venderlo como que fuera, ¿no es cierto?, un discurso literario. Eso creo que es cuestionable, porque el discurso literario tiene otra connotación. El discurso literario tiene otra forma de redactar, otra forma de presentar, porque para eso es literario. Lo que pasa es que ahora la gente se esconde bajo el escaparate de la denominación literaria, bajo el escaparate de escritor y poeta, y en realidad sigue siendo un animal político. En realidad sigue siendo un politiquero que está escondido dentro de un parapeto de la literatura como fachada. Entonces eso tenemos que de alguna manera develarlo, denunciarlo, identificarlo y tener una postura clara, qué es lo que nos están vendiendo. Porque hay gente que vende el discurso ideológico y político, lo vende, lo envasa, lo empaqueta, lo empaca como parte de un poema o como parte de lo literario. Y creo que eso se debe a dos factores. Primero es que la literatura sigue siendo, aunque en menor rango ahora, en el siglo XXI, sigue siendo, digamos, una herramienta, un arma arrojadiza política. Número uno, la gente que está metido en los predios políticos con una identificación de filiación político-partidario, políticos somos todos también, quien habla y quien escucha o ve, pero otra cosa es la filiación, la identificación, digamos, de la defensa y a veces
hasta sanchopancescamente de hacer de escudero a veces de sistemas que han fracasado o de sistemas que están corruptos o llenos, maculados o manchados muchas veces en su práctica, no en su prédica, a veces de cuestiones mucho más corruptas y mucho más, digamos, dañinas o tóxicas que las que estamos viviendo en democracia imperfecta, pero igual. En la democracia podemos decir, sin la censura debida, todo lo que se quisiera. Porque yo no entiendo aquellos comunistas socialistas que hay aquí en el Perú y que están metidos y identificados en los periodos literarios, entre comillas, yo no entiendo cómo ellos defienden sistemas comunistas, socialistas, como por ejemplo, vamos a Cuba, vamos a Venezuela, vamos a Nicaragua, vamos hoy en Brasil, en Bolivia en su momento, en Europa nos iríamos pues, qué sé yo, más allá de Europa nos vamos pues a Corea del Norte, nos vamos a la China y nos vamos a encontrar que allí no podrían decir lo que aquí dicen en un país en democracia, con todas las imperfecciones, pero creo que si alguien va y se expresa en Corea del Norte o en Rusia o en China se quiere expresar como me estoy expresando yo, pues al ratito ya me está cayendo, ¿no es cierto?, toda la parca. Entonces creo que por lo menos en una sociedad imperfecta, libre y democrática, creo que no habría tanto problema, que puedo ser censurado o que no puedo serle de agrado o que no todos se identifiquen con lo que yo manifiesto, pues eso es parte de la democracia. Pero la democracia no es cortarte, mutilarte y agarrar y encerrarte en la Siberia. La democracia no es meterte 10 años preso porque no estoy de acuerdo con el sistema de gobierno vigente. Entonces creo ahí, sí fervientemente, que la literatura necesita libertad. Y la libertad que tiene que darle el capitalismo y que tiene que darle el comunismo. Pero la mejor libertad no es exactamente la que le da el comunismo y el socialismo, porque ahí no hay tanta libertad. No hay tanta libertad. Por más que podamos decir que el capitalismo salvaje es un gobierno represor, si comparamos el capitalismo salvaje con el comunismo, que más que salvaje es troglodita y cavernícola, creo que no hay punto de comparación. Es comparar el cielo y la tierra. Es comparar la cima con C con la cima con S. Creo que eso tenemos que entender, que el discurso literario tiene que estar recargado, ¿no es cierto?, del segundo punto que quedaba pendiente. El primer punto es que se ha utilizado y se viene utilizando el parapeto de la literatura como fachada política. Y el segundo es que creo que, y eso